Carl Jung fue un importante psiquiatra y psicoanalista que desarrolló una teoría psicoanalítica en la que introdujo dos ideas principales: el inconsciente colectivo y los arquetipos. El inconsciente puede dividirse en personal y colectivo. En ambos casos, Jung lo define como todos los contenidos o procesos psíquicos inconscientes, es decir, no relacionados con el ego. Sin embargo, para el psicoanalista suizo era importante separar los procesos individuales, o sea, el inconsciente personal, de aquellas ideas e impulsos naturales compartidos por una gran parte de la sociedad. Definimos el inconsciente colectivo como el conjunto de elementos interpersonales, normalmente subliminales, que comparten un conjunto de individuos como la cultura, la idea del arte, relaciones con otras personas. Arquetipos de Jung. Unida a la teoría del inconsciente colectivo, Jung define los elementos que lo conforman como los arquetipos, es decir, el modelo o idea compartida de un elemento o acción o emoción. Para poder comprender mejor esta definición de arquetipo, vamos a poner un ejemplo. Según Jung, existe un arquetipo de maternidad, el cual define la manera inconsciente de cómo funciona una madre y qué rol debe adoptar. Curiosamente, muchas culturas comparten la misma idea sin haberse puesto en contacto nunca. Además, un individuo tiende a adoptar conductas e incluso maneras de pensar propias de ciertos arquetipos. Podemos decir que estos influyen en nuestra personalidad. Lista de los arquetipos de Jung. Ahora que conocemos el concepto de arquetipo, vamos a desvelar todos los arquetipos de Carl Jung. El arquetipo materno o la madre, simbolizado por la imagen inconsciente de la madre tierra. Este arquetipo representa la actitud paciente y cuidadosa de las madres. Jung afirma que necesitamos crecer con alguien que nos inspire este arquetipo para poder tener una correcta salud mental. Ejemplo, las divinidades femeninas, Eva, la Virgen María. Ellas son figuras en la cultura que están relacionadas con la idea del poder materno, cuidador y poderoso. El arquetipo paterno o el padre. Del mismo modo que existe el arquetipo materno, también nos encontramos con la figura inconsciente del padre. Este arquetipo está definido por ser una figura de autoridad. Ejemplo, en la mitología griega, Zeus, el padre de los dioses. El arquetipo, el maná o poder espiritual. Este arquetipo es algo más abstracto. Definamos el maná como aquel arquetipo relacionado con el poder, la fertilidad y la abundancia. Jung afirma que dicho arquetipo se podía simbolizar con el símbolo fálico. La sombra. Sigmund Freud definía los impulsos reprimidos como algo propio del inconsciente individual. No obstante, Carl Jung nos habla de la sombra como un arquetipo que comprende el lado oscuro del yo. Aquello que consideramos impulsivo e instintivo. Ejemplo, el impulso sexual, la guía, la avaricia. Según Jung, la sombra suele representarse en sueños como una serpiente, un dragón o un demonio. Arquetipo, la persona. Junto con el arquetipo de la sombra, la persona es uno de los más importantes según la teoría del inconsciente colectivo. Definimos la persona como la imagen que damos a los demás, la máscara pública que cada individuo posee. Este arquetipo se puede observar hoy en día con el auge de las redes sociales, por ejemplo. En cada uno de estos arquetipos se puede ahondar más y tener una explicación más amplia. Aquí en este video lo voy a decir de forma general para que entendamos ciertos conceptos. Otros arquetipos son el niño, la doncella, el animal, el viejo hombre sabio y el héroe. Arquetipo femenino y masculino. Dos de los grandes arquetipos de hoy en día se siguen implementando en la sociedad. Son los arquetipos femeninos y masculinos. Ánima y Animus. Carl Jung definió los arquetipos masculinos y siendo ánima el arquetipo femenino dentro del inconsciente colectivo de los hombres y Animus el arquetipo masculino dentro del inconsciente colectivo de las mujeres. Ánima equivale a la idea de feminidad, vínculo, emociones, sensibilidad, erotismo hacia las mujeres.
Por otro lado, Animus se define como el arquetipo de los logros, el mundo de las ideas y la fuerza. Según la teoría de Jung, si consiguiéramos un equilibrio de ambos arquetipos en el inconsciente, tanto como hombres como mujeres, ambos podríamos beneficiarnos de las cualidades del sexo opuesto. Estereotipos y roles de género. Hoy en día seguimos viviendo bajo un conjunto de roles de géneros entendidos como arquetipos femeninos y masculinos. Estos roles se observan en los medios de comunicación, la publicidad, la educación que recibimos, y ambos están marcados por unas fuertes ideas que parecen estar arraigadas a nuestro inconsciente colectivo. El arquetipo femenino: mujer emocional, empática, paciente, buena madre, ama de casa, débil, dependiente. Arquetipo masculino: hombre fuerte, responsable, valiente, racional, poderoso, no se deja llevar por sus sentimientos. En ese sentido, Carl Jung determinó que los 5 arquetipos principales del inconsciente colectivo son el ánima, el animus, la sombra, la persona y el sí mismo. En estos arquetipos: ánima. El ánima es uno de los arquetipos del yo en Carl Jung. El concepto viene del latín alma y se correspondería con la imagen de lo eterno femenino en el inconsciente de un hombre. Está vinculado con el principio del eros y define o refleja la naturaleza de las relaciones que un hombre establece con las mujeres. Para Jung, este arquetipo tiene 4 fases de desarrollo o 4 niveles de evolución. Primer grado corresponde a la función biológica básica de lo femenino, cuyo papel es el de aquello que debe ser fecundado. El arquetipo básico sería Eva o Gaia. Segundo grado. Lo instintivo básico adquiere nuevos matices que lo aproximan a lo bello y lo romántico. El arquetipo esencial sería Helena de Troya. Tercer grado. La espiritualización o la maternidad espiritualizada corresponde al modelo de la Virgen María. Cuarto grado. La sabiduría y la sapiencia de lo eterno femenino corresponde a Sofía, la diosa griega de la sabiduría. Animus, uno de los arquetipos del yo. El animus viene a ser la contraparte del ánima y corresponde a la imagen de lo eterno masculino en el inconsciente de una mujer. Animus remite al concepto de espíritu y se rige por el principio de logos. Está vinculado con el mundo de las ideas y de lo espiritual, tanto en este caso como en el anterior. La identificación inconsciente con el arquetipo respectivo provoca un sentimiento de desilusión frente al sexo opuesto. Este es otro de los arquetipos del yo que, según lo plantea Jung, tiene 4 niveles de evolución. Primera etapa, la representación del poder físico, el atleta. El paradigma sería Hércules. Segunda etapa, la iniciativa, el empuje, representados en la figura mitológica de Apolo. Tercera etapa, las virtudes se transforman en palabras y aparece entonces el sacerdote o el profesor. Cuarta etapa, la manifestación más elevada del no masculino, es el que concilia lo consciente y lo inconsciente. Se representa con la figura de Hermes. Este representa la zona inconsciente de uno mismo que se quiere compartir con los demás. Vendría a ser algo así como la imagen pública, la cual está constituida por elementos inconscientes, pero que se armonizan con los elementos conscientes, por eso se requiere dar a conocer a otros. Asimismo, el arquetipo de la persona coincide con la raíz latina de esa palabra, que en su aceptación original significa máscara. Por lo tanto, la persona como arquetipo tiene que ver con el yo social y las múltiples facetas que adopta según las circunstancias. Está regido por el principio de adaptación. Sombra. La sombra vendría a ser lo opuesto a la persona. Yo la define con estas palabras: la imagen de nosotros mismos que se desliza detrás de nosotros cuando caminamos hacia la luz. Es uno de los arquetipos más interesantes del yo y corresponde a la parte oculta del individuo, su otra cara, aquello que uno mismo se esconde ante los ojos de los demás, pero también ante los ojos de uno mismo.
La sombra es esa zona oscura de la personalidad a la cual ni siquiera uno mismo tiene acceso. De hecho, los rasgos presentes en esa zona inconsciente no se reconocen como propios, aunque lo sean. Estos contenidos se rechazan de forma inconsciente, pero si toman fuerza se convierten en antagonistas del yo. Lo rige el principio del caos. El sí mismo. Para Jung, el sí mismo es el arquetipo esencial del inconsciente colectivo, representa la totalidad o máxima expresión del ser humano, la unión de los opuestos por excelencia. Vendría a ser algo así como el último escalón en el proceso de evolución del hombre, o como dice Jung, del proceso de individuación. La totalidad a la que se refiere este arquetipo se manifiesta como el poder transpersonal. Comprende el centro de la psique, aquello que gobierna a una persona y el destino al que se dirige, sea consciente de ello o no. Está determinado por el principio de coherencia y estructura que configura el equilibrio. Otros ejemplos de arquetipo, a pesar de que el ánima, el animus, la sombra, la persona y el sí mismo son arquetipos principales según la teoría del inconsciente colectivo, existen múltiples arquetipos diferentes. El resto de los arquetipos son menos relevantes. No obstante, cada uno de ellos parece tener una función determinada. En ese sentido, los arquetipos de Carl Jung se pueden clasificar a través de distintas modalidades. Existen los eventos arquetipos como el nacimiento o la muerte, los temas arquetípicos como la creación o la venganza, figuras arquetípicas como el sabio o el padre. La madre, según la teoría, la madre constituye una imagen arquetípica que permite a la persona detectar conductas relacionadas con la maternidad tal y como la han experimentado los antepasados. El padre, por su parte, el arquetipo del padre conforma una figura de autoridad que guía al inconsciente del individuo sobre cómo se debe de llevar la vida por medio de su ejemplo. El héroe es otra figura arquetípica importante, hace referencia a una imagen de poder que se caracteriza por luchar contra la sombra, es decir, por esa parte del inconsciente que la conciencia rechaza. El héroe es un arquetipo que permite mantener a raya todo lo que no debe invadir la esfera social para no perjudicarse a uno mismo. El bufón, risueño y con una actitud positiva ante la vida, busca hacer reír constantemente a sus allegados y hacer de este mundo un lugar ameno y divertido. Sin embargo, suelen ser personas con muchas sombras profundas que utilizan el humor para enmascarar sus miedos o dolores. Sabe aceptar las críticas, pero puede llegar a ser muy frívolo con los demás debido a que nunca se ponen filtros. El sabio es una figura arquetípica que tiene como principal objetivo revelar el héroe. El héroe es el arquetipo que lucha con determinación contra la sombra, pero actúa de una forma poco reflexiva. En este sentido, el sabio aporta reflexión y racionalidad a la actuación del héroe con el fin de desarrollar comportamientos más adaptados y eficaces. El embaucador. Ese arquetipo se encarga de introducir las bromas, pone trampas y paradojas al funcionamiento del héroe y sirve para revisar hasta qué punto las leyes resultan convenientes o vulnerables. El inocente es etiquetado como ingenuo, soñador, poco real, confía en todo el mundo y muestra una actitud positiva ante cualquier adversidad. Vive despreocupado y su meta es ser feliz. Su existencia en proteger y ayudar a los demás se siente más fuerte que el resto y actúa de manera casi maternal buscando evitar cualquier daño a su protegido. Su debilidad es que es un arquetipo muy propenso a ser explotado por otras personas sabedoras de su buena naturaleza. Es muy generoso y compasivo, pero si se harta reprochará todos los sacrificios que hace por el resto. Los arquetipos, según Jung, son patrones universales que forman parte del inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto. Se trata de imágenes y tendencias comportamentales y de personalidad. Ejemplos de arquetipos son la persona, como nos vemos a nosotros mismos, el padre, la figura del poder, el niño, la inocencia y la salvación. En este sentido, un arquetipo sería un elemento que permite explicar la generación de una serie de imágenes mentales que son desarrolladas de forma muy similar
por diferentes personas de diferentes culturas. La madre, el hombre sabio, el héroe o la doncella son algunos arquetipos que describió Jung. Según Jung, los arquetipos son la forma que les daba algunas experiencias y recuerdos de nuestros antepasados. Son imágenes ancestrales autónomas que forman parte del inconsciente colectivo. Una de las características importantes de los arquetipos es que no se desarrolla de forma individual en cada persona, sino que se genera a través de la influencia del contexto sociocultural de cada individuo. La transmisión de esquemas de pensamiento y la experimentación de eventos típicos de cada sociedad se transmite de generación en generación, creándose una serie de arquetipos comunes para todas las personas. El establecimiento de arquetipos fue una de las bases de la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung, la cual sostiene que todas las personas presentan un sustrato en común en una estructura psíquica. En el desarrollo de los arquetipos juega un papel vital y de importancia la influencia del contexto cultural de cada persona. Los individuos no desarrollan los arquetipos en función de sus experiencias personales, sino que en función de las experiencias sociales de su entorno. Independientemente de su origen colectivo, si se analizan los arquetipos de forma individual en cada persona, estos resultan patrones emocionales y de conducta que determinan la forma de procesar sensaciones, imágenes y percepciones. Las influencias contextuales, culturales y antepasados provocan la generación de los arquetipos, los cuales se acumulan en el inconsciente de los individuos y determinan gran parte de su desarrollo psíquico. Para poder ejemplificar la idea de los arquetipos, Carl Jung utilizó los símbolos y los mitos que parecen estar en todas las culturas. Según el autor suizo, el hecho de que todas las culturas presenten elementos comunes pone en manifiesto que las sociedades humanas piensan y actúan a partir de una base cognitiva y emocional que no se desarrolla en función de experiencias propias de cada persona. En contrapartida, la base cognitiva y emocional de todas las personas estaría regulada por las teorías del inconsciente colectivo. ¿Cómo se expresan los arquetipos? Los arquetipos son patrones de imágenes y símbolos recurrentes que aparecen bajo distintas formas en todas las culturas. Se caracteriza por presentar una vertiente que se hereda de generación en generación, por lo que un arquetipo resulta una pieza que da forma a una parte del inconsciente colectivo, el cual es parcialmente heredado. Los arquetipos son pues imágenes universales que se pueden detectar en manifestaciones culturales de distintas sociedades. El habla, el comportamiento, las reacciones emocionales y los sueños son elementos mediante los cuales se expresan los arquetipos. Por este motivo, los arquetipos pueden detectarse, aislarse en cualquier tipo de conducta de las personas. Según Jung, dichos arquetipos forman parte del inconsciente de la persona, por lo que afectan el comportamiento de una forma inconsciente. La persona no es capaz de detectar que cierta parte de su forma de ser está influenciada por arquetipos desarrollados en su psique.